Dependiendo del tipo de techo y dependiendo del nivel de detalle al que nosotros queremos llegar en ese modelado, vale la pena tomar en cuenta, en el caso de la estructura de techo, cuál es la configuración óptima para poder construir ese techo. Y en este caso nos remitimos a los ejemplos existentes de esa configuración de techo, en donde nosotros tenemos un techo a una sola agua con 10% de pendiente, pero que utiliza carriolas que en este caso son 6x2 o en algunos casos pueden ser 8x2. Y es que esa configuración nos ayuda a generar una estructura que puede cargar lo que viene siendo la estructura que va a cargar el techo final. En ese caso nosotros nos vamos a encontrar con que este techo tiene unas carriolas en ciertas posiciones que cargarán entonces el techo principal. Y va a tener unas vigas principales que son piezas de carriola, calibre 16, 8x2 y también va a tener unas piezas 6x2 en los extremos. Pero sobre esa estructura nos vamos a encontrar con lo que viene siendo una cama de carriolas que harán de viguetas en ese techo y irán en el sentido contrario de la pendiente del techo. Si lo vemos estructuralmente, tomando en cuenta que lo primero que nosotros tenemos viene siendo el mismo techo y que después del techo nos vamos a topar entonces con lo que es la estructura del soporte del techo, la misma lámina, y después vamos a encontrar lo que son las vigas. Lo próximo que vamos a hacer después de la cubierta es trabajar las carriolas o la modulación de carriolas que me permitirá entonces que las vigas de techo la carguen. Y aquí en este caso lo estoy haciendo al revés a propósito para que puedan entender cómo yo puedo utilizar ese primer techo como una referencia y después yo sigo construyendo los elementos. Entonces, en ese sentido, nosotros, después de que exploramos la situación real del techo, nos podemos retrotraer hacia el techo de trabajo y entender qué es lo que vamos a hacer, que es colocar lo que viene siendo las viguetas de ese techo. Para no confundirnos y manejar espesores un poquitito más bajos, vamos a pasar este techo a la cubierta, a otro tipo de cubierta que sea un poquitito más delgada, que nosotros podamos controlar, tomando en cuenta que el acabado del techo que nosotros vamos a tener en este caso no va a ser de tejas, sino que es de fibrocemento o algún material acanalado. En ese caso donde dice cubierta por defecto .30, pues lo voy a cambiar a .30, pero realmente voy a editar el tipo. Entonces en ese caso voy a hacer un duplicado y va a ser cubierta por defecto y le voy a poner en este caso que son 10 centímetros. Le voy a dar editar. Aquí donde dice cubierta por defecto le voy a poner .10 porque esa configuración es bastante sencilla. Le doy a aplicar, le doy a aceptar. Ahora mismo el techo lo necesito para una referencia. Para poder ajustar mi referencia correctamente en la posición en la que la voy a utilizar, yo voy a regresar a una sección que tuve que hacer en algún momento para poder ver las alturas, que es la sección 2. Y yo quiero verificar mi altura en este sitio, porque ahora voy a comenzar a controlar aspectos del dibujo que me van a ayudar a controlar otros aspectos. Yo no quiero trabajar aquí con 50, sino que yo quisiera trabajar efectivamente con los 30 que originalmente había propuesto, y esto responderá en este momento a que yo de verdad quiero mantener esos 30, o sea, quiero tratar de garantizar esos 30 en todo momento. Esta no es la mejor medida, pero quiero mantener esos 30. ¿Por qué? Quiero mantener esos 30 porque ese es mi límite para garantizar que en la parte posterior pues no tenga ningún movimiento ni ninguna situación que me esté afectando. Voy a agarrar este techo, voy a proyectarlo un poquito más acá, buscando asegurarme que el techo esté en la posición que corresponde. Que esté en la posición que corresponde, igual mantiene los 30. Ya yo sé que estos son 10 centímetros, que sería aproximadamente mi lámina canalada, y luego entonces yo tendría las otras estructuras que van por debajo, viguetas, vigas, todo lo que formará parte de ese techo, y no me golpeará tanto la altura final. Esto es lo importante en este caso. Después de que yo hago este ejercicio, vamos a colocarle lo que son las viguetas. Y para poder trabajar las viguetas, nosotros vamos a trabajar con un elemento de estructura que se conoce con el nombre de sistema de vigas estructurales, que es una manera de poder hacer un amarre que repita o un paralelismo o que haga un offset que nos permite controlar el número y el espaciado de vigas o de piezas paralelas. Esto funciona para losas, pero también me puede funcionar para la estructura de techo.
Son cosas que funcionan porque es una modulación constante, e incluso es el método que se utiliza para hacer pérgolas, el método que se utiliza para hacer construcciones de viguetas en losa y que se utiliza para elementos estructurales que vamos a repetir X cantidad de veces manteniendo un paralelismo. Para trabajar con esta herramienta me voy a ir de nuevo al nivel de remate superior porque yo quiero ver mi planta, quiero ver el lugar donde voy a trabajar y voy a llamar a sistema de vigas. Sistema de vigas necesita trabajar con un tipo de elementos o de vigas que nosotros hemos cargado en el proyecto. Y aquí es donde viene una parte que nos va a comenzar a suceder muchas más veces. Yo necesito cargar un tipo de viga para que ella se repita varias veces. Por defecto, Revit puede traernos diferentes vigas. Aquí dice que son de hormigón y que son rectangulares, pero posiblemente no es el perfil que yo necesito. Entonces, quiere decir que no puedo trabajar con la herramienta de una vez. Así que yo tendría que salir de la herramienta, le doy escape, salgo de la herramienta, entonces tengo que hacer un ejercicio antes, que es insertar.